estudiante de cuarto curso del grado de Ingeniería Química Industrial de la Escuela Politécnica Superior de Linares, perteneciente a la Universidad de Jaén. El motivo de este vídeo es el desarrollo de la práctica de destilación en columnas de relleno. Bueno, yo soy Marina, yo soy Fátima, yo soy Vania y vamos al laboratorio a comenzar la práctica. Una destilación es una operación unitaria de separación, basada en la transferencia de materia, que permite separar los componentes de una mezcla líquida aprovechando su diferente volatilidad. Existen diferentes tipos de destilación, como la destilación en columna de plato, la destilación azotrópica, la de arrastre de vapor y la destilación en columna de relleno, entre otras, y será la que vamos a realizar. La destilación en columna de relleno es una operación de tipo continuo. Vamos a trabajar en estado estacionario y el reflujo total, y el tipo de flujo es a contracorriente. Lo que vamos a tratar de determinar es la altura equivalente de plato teórico para esta columna de relleno en concreto. Este es el equipo que vamos a utilizar, consta de las siguientes partes. Este es el calderín, que es un matraz de fondo redondo que contiene la alimentación y está conectado a una manta calefactora que le proporcionará el calor necesario para que se produzca la ebullición de los reactivos. Vamos a utilizar etanol al 96% y agua en una proporción de 50 a 50. Ponemos este termómetro para controlar la temperatura. Este es el cuerpo de la columna, que tiene una longitud de 99 centímetros. Y aquí tenemos la parte superior de la columna, en la que se encuentra el colector. En una parte tiene una llave rotaflow por donde se recogen las muestras de destilado y en la otra un termómetro para controlar la temperatura de destilado. El colector es la pieza que conecta el cuerpo de la columna con el condensador. Por último tenemos el condensador, que consta de un serpentín por el que circulará el fluido refrigerante. Este fluido permite condensar el vapor producido en la destilación, para así poder recoger la muestra en estado líquido. El cuerpo de la columna contiene en su interior el relleno característico de este tipo de destilación. Existen numerosos tipos de relleno, como el anillo Ratzing o la silla Berch. Con el relleno se pretende proporcionar un gran área superficial para favorecer el contacto líquido-vapor. El relleno usado en nuestra práctica es anillo Ratzing simple. Carga el calderín con 250 ml de etanol y con 250 ml de agua. Se pone en funcionamiento el equipo que abastece de refrigerante al condensador. Se conecta a la manta calefactora. Una vez producida la ebullición, se controla la temperatura del residuo y del destilado hasta que se mantenga constante por lo menos 5 minutos. Tras ver que el sistema se mantiene estable, recogemos las muestras. Se mide el índice de refracción de cada una de las muestras, así como la temperatura de cada una de ellas. Vamos a emplear el parámetro de índice de refracción para determinar la concentración de las muestras obtenidas. Para ello se debe realizar previamente una curva de calibrado. Esta se hace preparando una serie de disoluciones de distinta concentración, a la que se medirá el índice de refracción. Con estos datos ya podemos representar el índice de refracción frente al porcentaje en peso, obteniendo una ecuación que se ajusta a los datos con al menos un coeficiente de correlación del 0,29. Aquí tenemos los datos de la temperatura del destilado y la temperatura del residuo. Aquí tenemos los datos del índice de refracción de ambas muestras. Y aquí tenemos la temperatura antes de medir el índice de refracción. Los índices de refracción se tienen que corregir a una temperatura de 20 grados centígrados, que es a la que está calibrada la escala del refractómetro. Utilizamos para ello esta expresión. Una vez utilizada esta expresión, obtenemos los datos del índice de refracción corregidos, tanto del destilado como del residuo. Una vez que tenemos estos datos, nos vamos a la curva de calibrado y entrando por el eje de ordenada, llegamos hasta la curva, bajamos y obtenemos el tanto por ciento en peso de etanol. Una vez que tenemos el tanto por ciento de etanol, tenemos que pasar la fracción molar. Para ello, utilizamos esta fórmula. Una vez utilizada esta fórmula, hemos tenido de destilado una fracción molar de 0,61 y de residuo 0,048. A continuación se presentan los datos de equilibrio del sistema etanol-agua, los cuales los podemos encontrar en cualquier libro, como puede ser el Handbook. Esta es la gráfica obtenida. Aplicamos el método de Maquet-Thiele. Como estamos trabajando a reflujo total, la línea de operación coincide con la diagonal de los datos de equilibrio. Representamos en el eje de abscisa las fracciones molares de destilado y residuo
partiendo de la fracción molar de destilado, trazamos una vertical hasta donde corte la línea de operación y vamos trazando platos hasta que sobrepase a la fracción molar de residuo. Ya podemos calcular la altura equivalente de plato teórico, que corresponde a la altura de la columna partida por el número de pisos teóricos. Hemos obtenido una altura equivalente de plato teórico de 33 centímetros, es decir, cada 33 centímetros equivalen a un plato. La utilización de esta columna de relleno equivaldría a utilizar una columna de pisos con 3 platos. El objetivo del cálculo de la altura equivalente de plato teórico es determinar la eficacia de la columna. La eficacia será inversamente proporcional a la altura equivalente de plato teórico y obtenemos un valor de 30,30%. Algunas de las ventajas de las columnas de relleno frente a las de platos, aparte de ser menos costosas, es que tienen menor caída de presión. En cambio, tienen dificultad para obtener una buena distribución del líquido. Audio Jungle.